podcast. Nosotras somos Dana Valentina Niño Cárdenas, Chelsea Carrillo González, Andrea Gamboa, Victoria Alejandra Valercón, Angélica Toro, y esto es De Aula a la Radio. Continuando con la introducción de la metamorfosis de Kafka, Kafka nació el 3 de julio de 1883 y fue un escritor alemán, caracterizado por sentir esta ansiedad social que no lo dejaba dar al público estas obras tan importantes para él, ya que sentía que nadie las iba a valorar tanto como él lo hacía. Además, Kafka tenía como esta adicción a la pornografía que no lo dejaba vivir como su vida de manera tranquila. Esto llegó a afectar a su salud tanto física como mental. Ahora dando paso a la introducción. Esa familia vivía en una ciudad y era un lugar modesto, que estaba conformado por el papá, la mamá, Gregor y Greta, que era su hermana. Un tema importante y estelar de esta novela es la transformación de Gregor, en la cual vemos allí que Gregor, al levantarse del cama o al despertar, se ve transformado en un insecto migrante, y esto aborda temas como el aislamiento, lo que es la identidad y también la existencia. A continuación, el rechazo que le dio su familia a Gregor. En ese caso, pues Gregor era el que le traía como su dinero a su familia y los mantenía económicamente bien. Al momento como que que él se haya transformado, su familia lo aisló, como lo dejó a un lado porque ya no como servía para lo que necesitaban que hicieran. En ese momento Gregor sintió pues como pena moral al momento de que su familia le dejara de hablar y pues que lo hiciera a un lado por las cosas que pasaron. Ahora bien, respecto a la madre de Gregory, debemos saber que era una mujer muy conservadora. Ella se caracterizaba por ser una madre carga y siempre estaba en su hogar colaborando pues, en todos los quehaceres. Desde el momento de la transformación, ella se vio muy curiosa respecto a eso y siempre quiso como entrar en su habitación y mirar qué era lo que ocurría con su hijo. Pero Greta, la hermana de Gregory, no permitía eso, debido a que ella era una persona como que sentía mucho o se sorprendía mucho por las cosas, tenía miedo de su reacción frente a ver a su hijo convertido pues, en un escarabajo. Después de esto, casi que en la última parte del libro se evidencia que ella en un momento vio a su hijo y de la sorpresa de lo impresionante pues se desmayó debido al impacto que fue verlo convertido en un niño. Bueno, desde mi punto de vista, el papá de Gregor, independientemente de si aportaba económicamente al hogar o no, siempre fue como un pilar tanto como para la hermana como para la mamá, ya que como que en el momento de la transformación, él trató de hacer como todo lo posible para que las enviaran a un cargo mejor, para poder tener como este sustento para ellas dos. Y siempre fue como ese apoyo que ellas necesitaban ahí, independientemente como de si Gregor antes aportaba o no. Greta en un principio se mostraba muy empática hacia su hermano Gregorio, debido a que él ya en ese momento, después de la transformación, era como el pilar de esa casa y trataba siempre de cuidarlo, de darle sus alimentos y preocupándose por él. Ya después de un tiempo, Greta se empezó a cansar de todo esto y decide ya no prestarle atención a Gregorio y seguir con su arte, que era el violín. También hay que tener en cuenta que Greta en ese momento era la única que se preocupaba por él, ya que su padre y su madre estaban pendientes porque sentían como ese rechazo hacia él y no querían observarlo ni tener algún tipo de contacto físico con Greta. A continuación vamos a hacer la ronda de preguntas para hacer un poco más dinámico de este podcast. La primera pregunta es: ¿qué influyó en el contexto familiar el cambio que tuvo Gregor? Pues yo siento desde mi perspectiva que el cambio que tuvo Gregor, que fue convertirse en un esclavo, fue que ellos venían de una familia tranquila, o sea, era algo súper normal. Y como ese cambio generó en ellos una desestabilización familiar, entonces siento que ellos no lo tomaron de una buena manera, ya que lo que hacían era alejarlo y discriminarlo.
Sí, porque pues de igual forma él era como el que traía económicamente el dinero a la casa y pues era como la persona que más necesitaba de como estar ahí porque pues como lo dije era el que apoyaba económicamente a su casa como para no dejarlo así. Y también hay que tener en cuenta de que debido a esa transformación era como que toda la familia pues, se distanció y fue como muy, o sea, tanto duro para ellos como para Gregor, porque la verdad pues estaban como tan dos unidos y todo dependía de Gregor, entonces fue también como muy difícil y siento que él, aunque de pronto no lo demostraba mucho, pero él sufrió bastante y la familia pues como que no sabía aceptar todo ese sufrimiento. Lo que quería decir era casi muy de Chelsea, de que como que el desequilibrio no fue solo porque él fuera el que aportara todo económicamente, sino porque la familia lo empezó a rechazar de forma directa. Fuera que, digamos, uno entre familias debería aceptar los errores de los demás, como que aprender a convivir todos juntos, pero ellos al contrario, como que en vez de apoyarse como la familia que eran, empezaron a excluirse los unos a los otros y no había necesidad de, porque digamos, Brenda era la única que apoyaba a su hermano, como que los padres que son los responsables de sus hijos, como que no lo apoyaban en el momento que él más lo necesitó. Pues a mí me parece que los padres de Gregory en un momento llegaron a ser como muy acomodados, por decirlo así, porque prácticamente le dejaban todo el trabajo y las cosas que tenían que hacer a él. Prácticamente tenía de todos los días. Entonces, pues en esa parte, porque influye mucho. Además, el hecho de que él no ni siquiera como para demostrarse tal cual como en lo que se estaba convirtiendo, porque si el ambiente familiar desde un inicio había sido diferente, él no se hubiera sentido como tan mal ni tan incómodo a pesar de atravesar ese cambio. Las cosas habrían sido muy diferentes y él habría podido acercarse mucho más fácil y su familia lo habría apoyado más como en ese proceso. Bueno, la segunda pregunta es cómo se pega la transformación de Gregor, las tensiones y conflictos latentes de la familia Sansa. ¿Cómo así? No, vale. ¿Cómo refleja la transformación de Gregor, las tensiones y conflictos latentes en la familia Sansa? Pues es que, como decíamos ahorita, eso formó como el desequilibrio en su familia, porque, o sea, nunca como que, pues, previsualizaron que eso pasara y pues en el momento de que eso como que hizo un cambio radical en la familia porque nadie se lo imaginó. No, vea, lo que yo creo es que las tensiones comenzaron desde el momento en el que ellos empezaron, o sea, de que Gregor se levantó y no podía ni pararse de la cama ni nada, y que los papás empezaban como a tocar a la puerta, a presionarlo de que, oiga, salga, tiene que ir a trabajar, tiene que ir a producir porque nosotros estamos sin plata. Desde ahí fueron las tensiones porque lo único que ellos querían pues, era eso, que trabajar y trajera la plata a la casa para que todo estuviera cómodamente. Entonces, como que el hecho de que no tomaron en cuenta de que él se sentía mal o de pronto le había pasado algo dentro del cuarto, sino que lo estaban era aforando y afanando para que saliera a trabajar, como que desde ahí también fue el hecho de lo que veían como familia. Es que ellos no se preocupaban como porque él estuviera bien, sino que era prácticamente que hiciera algo, que fuera Como que literalmente que él mantuviera todo el hogar, ¿sí? O sea, que como que la verdad que todas las cosas, todo lo del hogar, lo de la parte económica o todo eso que pues que ellos necesitaban, lo que necesitaban, que él se encargara de todo. Y obviamente pues la familia ya estaba acostumbrada a eso, como como dijeron ustedes. La verdad pues a mi parecer esos también pues se originaron más conflictos de los que ya había, porque también recordemos que había como algo de la parte económica. claro, tenía que pagar esa deuda también. Sí, exacto. Eso era una presión que había como en la familia. Sí. Pero yo siento que no, más que todo fue cuando le empezaron a venir como las visitas a la casa, ellos se sentían como más También. Sí, pero no fue después. Porque querían como esconderlo, que nadie Sí, que nadie supiera sobre él, o sea, como borrarlo de la familia, por decirlo así, que O sea, lo que quería querían lo que querían era ocultar. esa Para que no. O sea, les daban pena mostrar que el hijo fuera un bicho, pero. sí. Lo que yo creo también es que
pues Gregor ya era mayor de edad, ya era grande como para vivir solo en la casa de él. Y pues que aún así como que les dieran como ese amor falso, solamente como para que siguieran produciendo, como que también me parece. Y ahora con ese problema de la transformación, pues peor aún. Por eso, Que no voy a decir. Bueno, pero que pues lo que decía Ana y las chicas influyó mucho porque Greta en ese momento se vio tan presionada de lo que estaba ocurriendo que prefirió como ya acabar con eso y como que cuando no tenían el apoyo de él tuvieron que buscar traumas por todos lados, tanto el papá, la mamá como la hermana. Entonces eso hizo más compleja como la convivencia entre ellos. porque como no estaba acostumbrada como a eso, sino a que Que le Gregor hiciera le hiciera, Ajá, entonces como que eso decidió. No, es que en un momento también de la historia podemos ver que literalmente llegan al punto, como se dijo, de presionarlos tanto, de que literalmente llegan a odiar, o sea, de la nada, o sea, Se desestabilizó la Sí, sí, familia. y estaban era mostrando algo que no existía porque ellos mostraron una cosa ante las personas que vivían ahí, pero en realidad la otra cosa no y es tanto, exacto, y es tanto esa presión que hasta Gregor, pues no sé si la familia pues lo notaba, pero es que se sentía Claro. era como que, Yo pienso que era como si el camarógrafo escondiera lo que de verdad decía y como que no Sí. que se llegaba a sentir como con todo lo que le llegaban a escribir sus papás. Eso puede haber sido como los problemas que No, y también los malos tratos que tenían hacia él. Sí, es en un que momento lo trataban muy mal, como que no le importaba si comía o no, solamente le ponían literalmente lo trataban como, literalmente un animal. y seguía siendo exacto. Y Exacto. Gregor que no era su hijo, o sea, no era tanto como lo que le decían, sino que venía de la familia. Sí, O sea, uno eso es lo que más lo nota, sí, eso porque se supone que la familia es como el apoyo la máximo. base, exacto, entonces al momento de que ya no tener como ese apoyo o no sentir ese amor, uno se siente mal, digamos. Es que ya te creo, sí. ¿Qué relación existe entre la relación de metamorfosis que presentó Gregor y el proceso de desarrollar una personalidad durante la adolescencia? ¿Quieren comprender más? Piensa esa pregunta. Puede ser más explícita, por favor. No, o sea, lo que yo entendí era que, o sea, como decir la metamorfosis en que afecta a la adolescencia. No, lo que pasa es que Gregor está enfrentando un cambio. Sí. O sea, completamente. Y pues la adolescencia literal es un proceso en el que la personalidad como el pensamiento cambia. Sí. Por la influencia que tiene la sociedad, los amigos, todo. Entonces es como esa relación que hay entre el proceso de la adolescencia y lo que él vivió durante todo el libro. Yo siento que uno cuando está creciendo, como que experimenta todos los cambios que está diciendo física y uno no se da cuenta de que de pronto en el ambiente familiar también hay los cambios, o sea, propios de la influencia, puede ser de los amigos o de gente cercana a uno, porque uno se vuelve muy vulnerable y se quiere esconder, digamos así, como en ese caparazón que tenía Gregor. Uno no quiere reflejar las inseguridades que uno tiene ante los ojos de los demás, no quiere que los demás sepan cómo uno se siente ante cierta situación. Entonces, digamos que independientemente de que uno como que la esté pasando mal o no, uno siente la necesidad de esconder cómo se siente ante los demás. Y también que pues por la forma en cómo él se veía, digamos, pues, físicamente en ese caso era excluido. Pero entonces, mirándolo desde la perspectiva de la personalidad y de la adolescencia, sería como tratar, que uno siempre busca encajar. Como que si ellos hacen esto, entonces, ay, sí, yo voy a hacerlo. Si les gustó esta serie, pues a mí también me tienen que pensar. A ver, cosas así de ese estilo que siempre se hacen por la presión social que existe. Y más que todo en esa época, que es cuando se desarrolla la personalidad y se empiezan a reflejar gustos, o sea, si te hace como un malo desarrollo, pues se termina formando una personalidad que no es de uno, sino de las personas que se graban. Exacto, entonces, malísimo. que evoluciona las personas y pues este no debe ser el caso, porque a la medida que usted va pasando y todas las experiencias que usted no como tal, sí, vale la redundancia, usted pues desarrolla su propia personalidad y pues usted no tiene que darle miedo a eso. Tiene más bien es que como que enfrentar toda la situación y no dejarse tanto reprimir, ¿sí? Independientemente de usted que tenga pues esas inseguridades, tiene que afrontarlas.
Entonces, pues, digamos lo que relacionándolo con la metamorfosis, pues, a pesar de que Gregor está haciendo, digamos, deprimido y todo eso, pues, en un momento debió, o sea, se ve que debió afrontarlas, pero ya fue tanto como que la presión que lo agobió. Yo siento que las personas no deberían cambiar como tal por la sociedad, sino por el criterio de uno mismo, porque no siempre todas las personas tienden a ver su lado bueno o su lado positivo, sino sus lados donde usted se vuelve más vulnerable y muchísimo más a estar, donde usted ni siquiera sabe cómo pensar, en quién confiar y que, o sea, cómo decirlo ante la sociedad para que no se vea feo o que usted no se sienta como reprimido. Esto pues en el caso de Gregor, esto influenció muchísimo en su familia, tanto como en él porque su familia no sabía y pues él se sentía como alejado de todo. Y en el momento de eso pues él como que, como dijo Gabriela, en el momento de que pues el caparazón era como sus problemas, exacto, entonces como al momento de no poder superarlos o no poder hacer algo para ayudarse, esto como que le influenció mucho en eso. ¿Qué crítica familiar está implícita en la estructura económica de la familia Aznar? Pues yo siento que es como el hecho de no tomar la responsabilidad de esa familia. Porque empezando, el papá de mucho en teoría era un poco más a la casa y ellos lo hicieron cuando se dieron la necesidad de hacerlo. Y si lo pudieron hacer en algún momento, anteriormente lo habrían podido hacer con mucha facilidad. Pero como ellos estaban acomodados a que, ay, sí, él los puede dar todo, pues nosotros no hacemos nada y estaban Dejaron como a Gregor que fuera literalmente como una persona X que llevaba cosas a su casa y que ellos se veían como en la libertad de hacer todo lo que querían por Gregor. Porque Sí, ya no eran lazos afectivos de familia, sino que sino era como conocido para ellos. Sí, él durante mucho tiempo les colaboró y pagarle así ya después de una discapacidad, por ejemplo, o sea, no me parece que eso Exacto, o sea, después de esa transformación, literalmente el papel de la familia, digamos así, cambió afectado. Ahí no se aprende que se da buenas y Exacto. fue caso de la familia. Sí. eran interesados. De cierta forma esto se vio como afectado tanto en todos ellos, porque en ningún momento dejaron como ese sentimiento para Greg. O sea, lo aislaron y no les importó nada. Y cuando él murió, dejaron como de recordarlo, por así decirlo, y lo dejaron en su casa y se fueron a construir una nueva vida. Entonces esto lo refleja mucho como familia. Hablamos como lo dejaron a un lado de la historia, Con nuestra vida. No pasa nada, como digamos que yo fui amiga de Ana y si Ana deja de ser amiga, ya se me olvidaron y me voy para otro lado. Como conseguir otra amiguita. O sea, era algo como tan bobo, pero era, o sea, era el hijo de él, y era el hermano de Pedro, o sea, algo más importante lo que se venía a hacer de sangre, sí, exacto, lazos de sangre, entonces se dice como que no, pues ya lo dejo, ya, Tuvo regalo. Oye, Sí. La siguiente pregunta es, ¿cómo cambia la actitud del padre de Gregor a lo largo de la novela? Pues lo que yo pude ver desde mi perspectiva es que él al principio era como hacia ti, sí, frente a él. Y para él Gregor era como lo principal en la casa. Y siempre lo tenían en cuenta a la hora de cenar y todo. Pero él cambió la actitud de una forma espontánea debido a la transformación. Pero pues no me pareció porque él después de lo que creció y trataba como de que ellas, pues principalmente la hermana, Greta no tuviera como esa suficiente atención.
hacia él porque pues no la merecía y lo ignoraba completamente. Me acuerdo súper bien. Pero ahorita al inicio le preguntaba. No, me refiero a ese papá. Ah, ok. De igual forma, el papá como que era un interesado, por decirlo así, porque sí, también eso, pero más que todo el papá, porque solo lo veía como para traer plata a la casa, pagar las deudas y como lo más. Y en el momento de que dejó de hacer eso, como que en el momento en que se convirtió, ya no, exacto, ya como que lo dejó a un lado, ya no le importaba si comía, si no comía, si estaba feliz, si no estaba, o sea, como que lo dejó completamente y no lo quería como el hijo o lo trataba mal, tanto así que pues yo siento que Gregor se sintió como mal de sentir ese rechazo de su propio padre. O sea, ¿cómo va a ser posible de que su propio papá, el que se supone que como lo veía. Exacto, entonces como que eso no cuadra, pues, de cierta forma. Y en sí como que los papás eran los únicos que lo trataban como de esa manera, como que era necesario hacer eso porque luego traía plata. En cambio, como que el cariño de la hermana era diferente al de los papás desde el inicio y antes de la transformación. Como que la hermana no lo veía como la fuente de dinero de la casa, sino como una compañía en la cual pudo como respaldar los momentos que ella se sentía mal y que Gregor también la veía ella de la misma manera. Pero ella en un momento como que se enojó con él porque había cambiado y ya como que no le parecía lo que había hecho. Obvio. De pronto, la hermana como tal sirvió como compañerismo, o sea, de Greco con la hermana, sí, esa era como una apoyo entre los dos, sí, al principio de la novela, eso fue, pero ya con el paso del tiempo, la transformación de él, ya trabajó, sí se fue como cambiando las cosas y la hermana pues llegó al punto de que ya pues, ya sobresaturó. Entonces más veamos también que los sentidos llegaron, eso fue lo que más lo causó como que, uy, venga, tengo que para eso trabajar, que ahora tengo que hacer esto, una cosa y la otra. Eso también hizo que perdieran esa relación que tenían ellos. Sí, pero pues el amor, o sea, todo tiene un límite y más en el amor porque, o sea, por más de que sea una persona, no le va a contar como todas las cosas que la persona le haga a usted y más si usted tiene que estar pendiente de la persona, tener que alimentarla, tener que hacerle de todo y digamos, olerle cosas que, o sea, no le quiero oler o estar como dándole basura porque era lo único que podía comer él y como que era desagradable para ella que no fuera como antes. O sea, eso fue lo que más le gustaba. Y a mí me parece que esta pregunta se puede enlazar mucho con el hecho de lo que pasa en la familia. Digamos, no sé, hay una familia conservadora, entonces todos tienen esa mentalidad igual, pero salen niños diferentes, con ideas completamente diferentes y comportamientos diferentes, entonces ya lo excluyen, ya no les parece, les dejan de hablar, se olvidan que son familia y como que pueden existir. Siento que tiene mucha relación con ese Sí, también, porque de cierta forma nunca deja de ser el hijo, el cual vivió con ellos y de un momento a otro cambia su personalidad, o sea, no tiene relevancia. Es que pongámonos literalmente, si fuera el hijo de un así, o sea, poniéndonos en esa situación, si por ejemplo, no sé, mi hijo se transformara, literalmente yo no digo, ay no, ya, no, es un insecto, no, lo encierro, yo no sé qué hago, no, o sea, a pesar de que es un insecto, a pesar de que se ve horrible, digamos, pues no, el niño es literalmente el amor de familia, exacto, el amor de familia. Entonces, como que hicieron mal, literalmente dejaron a un lado de ganar de repente. Pues nada, la verdad, para mi parecer, no me gustó para nada ese trato de Lo peor es que no saben qué bicho era. Entonces, digamos, puede haber sido la mariposa más hermosa del mundo y lo seguirían excluyendo de la misma forma en la que lo hicieron. Así fuera, no sé, lo que sea, una cucaracha, un cucarrón, lo que sea, igual lo seguirían excluyendo de la misma forma. Entonces, no era tanto por cómo se veía él o lo que era, sino porque ya no le servía económicamente para la casa y se volvió un estorbo. Eso fue lo que exacto. Bueno, la siguiente pregunta es,
¿Cómo se desarrolla el carácter de Greta a lo largo de la historia y cómo cambia su relación con Greg? Pues lo que estábamos diciendo antes, ¿no? Igual todo tiene relación. Sí, entonces, pues como tal, Greta cambia, pues ella no cambia como tal al principio porque ella lo apoya, o sea, el amor de hermano siempre ha estado, pero ella como que se cansa, como le dijo Gabriela, de que él no la vea como tal forma la veía antes y de que de un momento a otro haya cambiado así como que no le da esa importancia a ella. No, y que ella se sentía, o sea, ella tenía como ese resentimiento porque ella no hacía prácticamente nada antes. Después de eso, ya que ella no tuviera el sustento económico ya que lograron la plata, esto, a ella le tocó hacer lo que es la cocina y le tocó adaptarse a lo que hacían las empleadas. Entonces digo que a ella le pasó, o sea, yo como ella, no me haría muchísima rabia porque Si ella de verdad estaba pequeña todavía, ella es que es un choque, es claro. y ni la mamá tomó ese papel de O sea, que debería haber sido la mamá. exacto. Pero no estaba bien existiendo. Como por ejemplo las típicas familias pues conservadoras que antes era como la mamá ama de casa, el papá era el pilar de la familia económicamente y los hijos pues eran los que estudiaban y o sea, como se preparaban para la vida, pero como tal en esa familia era muy, o sea, los papeles estaban dispersos, o sea, el pilar de la familia era Gregor y esa, Es que literalmente los papás parecían los hijos, Exacto. aparecían los hijos, Igual es solo Gregor. exacto, y pues Greta era como ni aportaba pero tampoco restaba, o sea, como que era Parcial en ese ajá. momento. O sea, yo me la imagino como el nivel de estrés que de pronto ella llegó a tener por estar haciendo cosas que primero no le gustaban hacer y segundo no estaba acostumbrada a hacer. Porque una cosa es que a usted no le puede gustar hacer algo, pero por la costumbre usted lo hace y ya. Pero ella no lo había hecho nunca y era la primera vez haciendo eso, entonces era como diferente el cambio, diferente como acostumbrarse a hacer algo que nunca había hecho. Y aparte de eso, tener que estar cuidando a Gregor también al mismo tiempo, pues era como una carga más grande para ella que estaba acostumbrada pues, de pronto solamente a de pronto estudiar y a estar en A a las cosas que a ella le gusta Ajá. ver violín, Exacto, lo que un hijo, por decirlo así, pues se acostumbra a hacer, porque de igual forma los papás siempre son como los que dan el estudio y como que al momento de intercambiar roles esto pues había afectado muchísimas cosas y de que Gregor como que los dejara, él lo provocó el desistamiento. Ajá, exacto. En toda, tanto en Greta como en el papá y como en la mamá, e incluso Gregor, pues esto se vio afectado. Pero también era una familia disfuncional, porque o sea, los papeles que en sí debía tener cada uno no eran pues, correctos. pues tampoco. O sea, como estamos acostumbrados, Ajá, como estamos acostumbrados a las familias a conservadoras. la tradición, se nos hace raro de pronto ver porque pues, no tenemos ese. O sea, Ajá, exacto. Es que Greta por siempre es como la mamá porque cuidaba a la mamá, de que no viera Gregor, empezando que la mamá quería hacer eso con Greta porque Pero era ella estaba en salud, no tenía ninguna discapacidad. puede sufrir a edad y ella era una persona como que se afanaba por las cosas y veía que se sorprendía. Ella lo vio y se desmayó. Pero saben que, o sea, la mamá en un momento también como que no le gustaba la relación que mi mamá tenía con Gregor, o sea, sentía dolor de Claro, y como dolor de madre, pero de igual forma, al momento de ella no recalcarle esto al papá, como que no decirle, vea, pare porque le duele, es mi hijo y también es su hijo, entonces, como que yo, exacto, o sea, solo ella sería capaz de sentir por él, porque era la ajá, Yo siento también que el papá como que al ver tanto a Gregor convertido en un insecto, o sea, literalmente como que en ocasiones esto se le olvida que es él. Y literal esto lo agarra como un insecto y que usted sabe, uno sabe que cuando hay un insecto en la casa que es lo primero que hace. o sea, uno como que lo intenta como Exacto. sacarlo, matarlo. Como que al papá como que se le olvida, como que uy, este mi hijo, venga.
pero no, entonces lo único que quería era como acabar con él, como que, uy, y eso a la mamá, pues obviamente como que sí, le molestaba, Era la desesperación que tenía. Y la verdad es que ellos hasta de pronto, si Naka lo hubiera pensado de otra manera, o de pronto hasta después existió otra versión del libro, lo podrían haber pegado hasta matar. O sea, de pronto la desesperación que llegaron a sentir, o sea, yo me imagino como a Gregor suelto por toda la casa y ellos como entonces como que ellos de pronto lo podían haber. Claro, porque era incómodo y desde que lo podían tener visitas que les usaban era algo normal. Yo siento que por eso como que nunca salían, como que siempre trataban de No, salir. ¿verdad? No, nunca salían. Era cuando no estaban, él se salía, pero la mayor parte del tiempo cuando escuchaba algo, pues se quedaba en el cuarto. exacto, y recordemos cómo reaccionaba el papá cuando estaban los inquilinos, cómo le pegó una manzana. Uy, sí. Y Y que en cierta parte el papá fue el que causó la muerte. Pero porque también lo estaba culpando de todo lo que estaba pasando. Y otra cosa que me gustó pues de la hermana era que ella buscaba como adecuarle su espacio porque piensa que a él le fastidiaba tener algo, o sea, como que no se sentía bien. Y la mesa y eso. Lo adaptaron para él. Pues la movilidad que Gregor tenía. Y él como se llamaba las paredes y todo, ella le hacía como limpiar esa esa a pesar de que lo hayan como tal, pues digamos así, abandonado, dejado, siempre hubo, pero es que fue mínimo, pero siempre hubo como algo que, como decía Ana, como que detallaban algo que no les gustaba a Gregor y como que exacto, Para que quedara como de cierta parte, sí. que ya no era como tal lo que fue. Por ese lado bien, pero hubieron actitudes que no me parecieron. Pues, Yo tengo una pregunta que no está ahí en eso en la página. ¿Cómo les hubiera gustado que acabara? Bueno, es que yo siento que él se hubiese convertido para demostrarle a su familia de que él no era, o sea, solamente como Eso se trata. exacto, ¿no? Y que él viviera como por él mismo las cosas que le gustaría hacer. O sea, no como dejar su vida plana o morirse, porque eso fue lo que pasó. Pues demostrarle a todo el mundo de que uno cambia para bien y deja como sus cosas atrás sin importarle lo que digan los demás. Saben que yo al principio pensé que todo era un sueño y que él iba pues, a volver a la normalidad, pero también me hubiese gustado que él como que volviera a ser una persona normal Sí, también me había gustado. y decirle cuántas cosas a cada uno. me parece como que ya como si solo hubiera sido una lección para que ellos se dieran cuenta que no solamente podían vivir con la ayuda de él, sino que ya también podían hacer cosas por él. pues tampoco era la obligación de mantener una familia. O sea, uno como hijo tiene la responsabilidad sí, de agradecer a sus papás por lo que le dieron durante toda la vida, durante todo su crecimiento, pero tampoco uno debe ser como, ¿cómo se dice eso? No, debe ser esclavo de un agradecimiento. Entonces, pues, no era la idea. Bueno, la verdad yo siento que mi final sería más como por parte de que él aún está como esa transformación, porque yo siento que la transformación yo no la haría desde la parte de que el cambio, físicamente sí, está cambiando de mentalidad porque va a ir hacia su lugar. Entonces, para mí el final del libro debe haber sido de que él se iba de la casa y esa era como la transformación y la lección que le daba a los papás. No, como irse de la casa y empezar como a explorar el mundo por él mismo y como que empezar a vivir en sí, porque desde que yo me imagino que salió del colegio empezaron como a esclavizar, vean, no estudio, vean, denos a nosotros necesitamos, usted no necesita, estamos como en las que, o sea, como meterle ese tipo de ideas de presión para que él como que sintiera que esa era la única cosa que debía hacer en el lugar. No dejaron ser libres ni clase de ella porque o sea, prácticamente se vio en la casa todo el tiempo y estando para ellos. Entonces, si hubiera sido como el derecho de cambiar ideas, tal vez no tendría que todo que sea lo trágico porque Sí. Siguiente pregunta. ¿Qué ¿Qué semejanzas encuentras con los problemas de comunicación que a menudo surgen entre los jóvenes y sus familias o comunidades en la actualidad? Bueno, o sea, siempre yo no voy por la parte de que uno al caso con los amigos o querer uno experimentar la vida de una manera diferente,
como que llegan o empiezan a buscarle cosas a sus papás que no quieren que sepan ellos, porque pues los papás no entienden a uno a veces o no tienen como la misma perspectiva con la que uno ve las cosas que pues de repente para uno son normales o simplemente como que son más cotidianas y para ellos son como que uy, algo que no habían visto y algo que consideran que podría llegar a ser peligroso para los otros. Entonces como que no llega a juntarle cosas a sus papás, de pronto por el bien de uno en cierta parte, porque pues uno si al menos como que empieza a experimentar más cosas, empieza como a vivir más, pero al mismo tiempo como que se va alejando de los papás y al mismo tiempo como que todo se vuelve como a un ciclo y la verdad como que tiene sentido. Pero pues depende mucho de la confianza que uno tenga con los papás para llegar a contarles cosas que de pronto ellos sí puedan entender, ¿no? O por el contrario, como que empiezan a aconsejarlo de la mejor manera posible. Yo siento que tiene mucho que ver con el tipo de familia o de papás que uno tenga. Porque digamos, hay padres que son muy liberales, que tienen mucho que ver con papás como muy jóvenes, que la relación es como muy cercana. Probablemente ellos entiendan completamente que uno quiere salir, que uno quiere un sitio al otro, armar planes de la nada, cosas por el estilo. Y ellos no van a tener un problema porque tienen como más fresca el ejemplo y también están como más actualizados para las cosas que se requieren. Ya si los padres creo que las personas más mayores no tienen su calidad de las observadoras, tienden a cuidar de la familia. Como que uno te dice, ay no, yo quiero una fiesta, pero ellos como que se asustan, pero es decir, que se debe proteger, porque saben los peligros que hay, y a lo mejor uno le decía aparte que era una cosa y la otra no se da cuenta que hay cosas que sí pueden como afectarnos por el peligro, no, la verdad, es algo normal, pero en realidad siempre llegar a ocasionar un problema así, Los papás piensan como en todas las cosas que pueden llegar a pasar cuando está fuera de la casa. hay momentos que se vuelven muy trágicos y ya se imaginan un escenario Pues exagerado. yo siento, de verdad, se me viene la idea a la cabeza. Yo siento que la base de todo sería la confianza para mí es importante desde un principio, ya que pues desde mi perspectiva, perder la confianza con un papá o una mamá es como que ellos ya no piensen como es aquí bien. No pueden dejar de salir a uno ni disfrutar Porque uno va a crear con valores, pero también uno se autoanaliza y dice, ahora qué hago para que ellos vuelvan a confiar en mí. O sea, sí, es muy complicado por ese lado. Muy duro. De cierta forma uno como que nunca termina de entender a los papás, porque hay veces en los que ellos, como dijo Angélica y Gabriela, los que se portan como muy protectores con uno y uno no lo entiende en ese momento. Ya después uno se autorreflexiona y dice, venga, mi papá tiene razón o mi mamá tiene razón. Pero hay algunas veces que los papás como que tampoco lo entienden a uno y eso es a lo que uno va y a lo que uno como la rabia de por sí de uno es que los papás como que en este, pues los conservadores más que todo no lo entiendan a uno, de que uno a veces quiere disfrutar su adolescencia con sus amigas y de que un momento le digan que no puede hacer esto, pues eso es como frustrante porque usted quiere pasar el tiempo con sus amigas y que tienen de que se va a hacer otra cosa, pues eso es como feo porque uno no da como, bueno, a veces uno no da motivos como para dejar, exacto, y que desconfíen de uno por cosas así, pues eso es feo porque uno les toma la suficiente confianza. Además, esto, pues, como dijeron pues, la mayoría acá, los papás conservadores son un poco más estrictos. Los papás liberales, o sea, por ejemplo, yo creo que nuestra generación va a ser como que, bueno, listo, lo llevo, lo traigo, a esta hora, listo, nosotros salimos, vamos a los exacto. Pero dígame las cosas, porque a veces uno no le dice a los papás con el miedo de que ellos cómo vayan a reaccionar o cómo lo van a regañar a uno, porque pues de cierta forma eso es como feo de que los papás lo vean a uno y como que solamente nos regañan por una cosa o una bobada que se cometió. Pues, digamos, yo creo que influye mucho
la infancia, en la comunicación y en la confianza que uno tiene los padres. Por ejemplo, si ustedes de pequeños le inculcan que no puede tener novio, que eso es malo, que los niños no, que eso, o que ustedes naturalmente se les salga algún comentario sobre eso y como que uno le digan que no y se vayan al extremo, se queda como hipnotizado. O sea, de verdad que uno, entonces, como que ya la mente dice, pero no le puedo contar tal cosa, no le puedo contar que es un niño, no le puedo contar esto ni nada, porque me va a regañar. Exacto. Ese es como ese represión, eso, represión a usted no puede recortar las cosas, por ejemplo, sentimentales, en este caso a sus papás, Desahogarse. exacto, como por el mismo miedo de que Lo van a juzgar. exacto, como de que, ay no, ese niño no es para usted, porque vea cómo se viste, vea cómo hace esto, vea cómo aquello, vea cómo lo otro, o sea, como que empiecen a juzgar de tantas formas que usted Se siente mal. exacto, Claro. entonces usted deja como de decirle a sus papás como esas cosas que son de pronto importantes, porque hay veces que uno es caso, o sea, la verdad, uno se escapa para diferentes cosas y pues diferentes momentos en los que sí, o sea, en los diferentes momentos en que uno como que dice, bueno, ¿qué hago? Yo no le puedo decir eso a mi papá porque si no me mata. Es como muy, o sea, muy normal en todas las etapas de cada persona. ¿Saben qué siento que va como por la misma línea de todo esto? Que digamos que los hijos que tienen padres distintos son los que más salen Exacto, o sea, sí. Es decir, lo que iba a decir. Eso, yo siento que a veces los papás, o sea, uno ve que ellos lo cohiben de muchas cosas y uno lo toma mal, pero ellos tratan como de salvarlo a uno también porque ellos por algo lo dicen, o sea, porque ya lo vivieron. Entonces tienen como ese miedo, ese temor que me paso por eso y la verdad. Entonces yo siento que lo primordial en eso es la confianza, como saberles decirme, no mamá, o sea, que si se haya cometido ese error yo también lo voy a aprender, o sea, es muy diferente y hablar con la verdad siempre. Es que los papás tienden como a recrear los traumas que tienen En nosotros. que piensan que uno como que lo va a tener. O sea, eso es. Démosle la palabra. Sí. Pero la verdad, en conclusión y todo eso, como que todo tiene una alineación y todo se va tratando en la necesidad, en la confianza. ¿Sí? Sí. Entonces, pues, eso también depende como el trato que las familias le tienen a los hijos. Y pues también es como uno, pues, de todas maneras, expresarle como, o sea, tener esa confianza con los papás es muy importante, ya que pues usted como que lo puede llevar como un amigo también, no solamente esto, Es mi mamá y ya, o sea, sí. no puedo contarle eso y esto porque no. Independientemente si uno pues le tiene miedo a eso, que lo van a regañar o una cosa, pues independientemente, pues lo van, sí, el regaño puede ser, pero de que se le tiene la confianza y contarle a los papás, pues Es una tranquilidad que no tiene precio, la verdad. de cierto modo lo van a apoyar. Y que pues los papás sean amigos de uno, es muy beneficioso. Y es mucho más fácil para muchas cosas. No, aparte de eso, bueno, es de que si su papá toma la posición de un amigo suyo, en vez de la de su papá, puede llegar a aconsejarlo mejor y a decirle cosas que un amigo que de pronto no lo quiere usted de verdad, lo puede hacer ir por un mal camino, pero su papá no lo va a aconsejar de mal manera. Porque ella tiene la experiencia, Pero uno tiende a confiar más en los amigos que en Porque lo mismo y o sea, la tanto. confianza en él y no en los demás. Sí, porque de cierta forma eso como es cohibición de lo que uno haga, lo que uno haga tanto afuera como adentro de la casa, de esas cosas. Ser uno en su casa y por fuera ser otro. Ajá, Eso es lo que yo iba a decir, como que muchas veces las personas, según el tipo de papá que tengan, empiezan a crear doble personalidad. Entonces con los papás, súper bien, todo activísimo y tal cual como ellos le digan, pero la realidad es que no son así. No demuestra tu personalidad como es, pues. Es muy feo, o sea, usted quiere sentirse con
Lo ideal sería sentirse confiado y seguro con lo que Cuando hace. se siente con sus amigos, no por estar con sus papás. Y también que los amigos muchas veces hablan con ellos, pero ellos no han vivido lo que uno les habla, le van a aconsejar mal. O sea, no todos los amigos aconsejan de que usted vaya a tomar como un camino erróneo, sino que de pronto lo hacen desde la posición o la postura que ellos sienten que es mejor para la situación que usted está Puede diciendo. ser de buena manera. Sin embargo, todos estamos en la misma, pues podemos cometer errores. Casi nadie ha vivido como momentos frustrantes en su vida como para decirlo de sí. Pues en esta edad nadie ha vivido nada realmente porque estamos muy pequeños para haber experimentado tantas cosas. Y no tenemos la madurez para tomar muchas decisiones que muchas veces como que impactan demasiado en la vida. Y como no tenemos la confianza para hacerlo y hablar con otros, pues nos equivocamos. Para mí la conclusión del libro de Kafka sería de que uno, a pesar de todos los cambios que pasan por la vida de uno, tipo todas las transformaciones que uno llega a tener a lo largo de su vida, independientemente de si son buenas o malas, tiene que como seguir avanzando en eso, o sea, tiene que afrontarlas y no se puede como dejar vencer o dejarse llevar de lo que digan las otras personas mientras usted está pasando por esa transformación, porque nadie va a saber o a llegar a percibir cómo en realidad se siente usted con respecto a la situación que usted está viviendo o está pasando. Entonces es mejor como que no dejar que nadie, o no dejarse llevar por lo que digan los demás, porque nadie lo va a entender mejor que usted mismo. Entonces es como evitar escuchar esos comentarios y como que seguir avanzando y concentrándose como en usted, dando su salud física y Y también que a pesar de los problemas que uno tenga, no se puede fiar de que la familia siempre va a estar ahí presente. Porque en este caso ellos ignoraron completamente quién era su hijo y demás, y solamente les importó pues, en su momento. Entonces siempre hay que buscar estar bien pero para uno mismo y seguir luchando por uno mismo porque no saben de verdad con quién se puede